Queda poco más de una semana para que se cumplan 100 años de una fecha clave, el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Uno de tantos eventos que parece que sucedieron hace ni se sabe de tiempo y en realidad hace casi un suspiro de ellos. Así que esta vez, Bajo las olas, va a comenzar por la sección de historia. El 11 de noviembre se celebrarán eventos por toda Europa y este será nuestro modo de sumarnos a ellos. Conocer la historia es fundamental y más cuando se trata de sucesos que nunca deben volver a repetirse. Basta ya de guerras y de luchas. Nuestro pequeño gran homenaje viene de mano de Juan Antonio López, que muchos conocéis por Johnny Seal, nuestro Johnny Seal, y nos va a hablar sobre uno de los pecios que esta guerra dejó reposando en la costa frente a Sagunto. ¿Sabéis de qué pecio se trata? Comenzamos. El Duca di Génova era un barco de 7.893 toneladas, botado en 1907 y que inicialmente hacía la línea de Génova a Sudamérica y luego a Centroamérica como barco de transporte de pasaje para la compañía La Veloce. Quizás en él viajó en busca de su madre, nuestro entrañable Marco. Aunque en 1917 este vapor de la compañía La Veloce había transportado tropas, en aquella ocasión regresaba a Italia desde Argentina con un cargamento de harina, trigo y habichuelas. Sin embargo, una silueta amenazante pronto iba a romper aquel silencio nocturno. En la medianoche del 5 de febrero de 1918, mientras navegaba por un mar en calma frente al faro de Canet en Berenguer, la tripulación del buque italiano no se imaginaba lo cerca que estaba de la tragedia. El U-64, capitaneado por Robert Morat, emergía a 800 escasos metros del buque. Inmediatamente, el capitán del vapor, Miguel Mota, ordenaba virar a estribor para aludir al submarino y cobijarse cerca de la costa. Pero el sumergible maniobró hasta situarse entre el Luca di Génova y la tierra antes de disparar un torpedo contra el transatlántico. El proyectil penetró por una de las bodegas, para terminar explotando en la sala de máquinas y dejar heridos a 2 fogoneros. Apresuradamente, Mota dio instrucciones para abandonar un barco que comenzaba a hundirse por la popa. Encallado en un banco de arena, su proa permanecía en la superficie, aunque la mayoría de sus 148 tripulantes alcanzaron la costa a bordo de 8 botes. 5 hombres estaban desaparecidos tras lanzarse al mar durante la confusión y el pánico de los primeros momentos. Se trataba del barbero Bautista Villa, el camarero Giuseppe Bartolini, el fogonero Antonio Morengo, el electricista Jacobo Acosta y el mecánico Giovanni Bria. En la tarde del siguiente día, las olas dejaban sobre la playa el primero de los cadáveres. A lo largo de esa noche, el mar fue devolviendo el resto de los cuerpos. Mientras, en tierra, reinaba la confusión en las primeras horas. Tras las primeras noticias del suceso, periodistas del Mercantil Valenciano se trasladaban en Valencia al Consulado de Italia, donde los confirmaron los hechos. Con todos los rumores de todo tipo se disparaban. Así, algunos periódicos daban cuenta de otro combate protagonizado por un buque inglés y el submarino frente al Puig. Otros destacaban que el barco italiano iba armado con 2 cañones que, sin embargo, no quiso utilizar para defenderse por temor a alcanzar tierra con los disparos, dada la cercanía de la costa. Mientras tanto, trabajadores de la compañía Sierra Merera son los primeros en auxiliar a los náufragos. Poco a poco, los tripulantes son alojados en casas particulares y los heridos trasladados al hospital, al tiempo que el capitán
contactaba con responsables de la naviera. También las autoridades locales acudirán a la zona, donde pronto llegará el cónsul italiano Camillo Reali para supervisar la repatriación. En los días siguientes, los buzos comienzan a estudiar el estado del barco para intentar reflotarlo o al menos recuperar su carga, valorada en unos 2 millones de pesetas. Pero para entonces el conflicto naval vivido amenazaba con convertirse en una guerra diplomática. La clave era determinar el lugar exacto del ataque. Si se confirmaba que habían sido violadas aguas jurisdiccionales, el incidente se agravaría en un momento en que además la Armada alemana había provocado varios incidentes similares cerca de la costa. En algunos medios se achacó a maniobras aliedófilas el alarmismo generado. Por el contrario, otros periódicos reclamaban una respuesta contundente, llegando incluso a pedir la ruptura de relaciones con Berlín. En este ambiente, el Estado Mayor Central de la Armada abrió una investigación para establecer unos hechos que ocuparon varias sesiones del Consejo de Ministros. Al mismo tiempo, se especulaba sobre supuestas presiones del gobierno italiano respaldadas tanto por Inglaterra como Francia y Estados Unidos, e incluso el embajador de Inglaterra se reuniría con el presidente del Consejo de Ministros, Manuel García Prieto, para analizar la situación. Hasta desde las páginas de The Times se barajó una contundente respuesta si se confirmaba que el incidente se produjo en aguas españolas. Y así se confirmó, aunque el incidente diplomático acabó limitado a 2 notas de protesta exigiendo a Alemania respeto a la soberanía y garantías para la navegación. Para entonces, la silueta de las 2 chimeneas del Duca de Génova en las aguas frente al puerto de Sagunto era ya una visión cotidiana para los vecinos que en los primeros días se acercaban a la playa para seguir los trabajos de rescate. Al fin, el 4 de octubre de aquel año, la fuerza del temporal arrastró los últimos restos del vapor. Semanas después, el 11 de noviembre, Alemania firmaba el armisticio que ponía fin a la guerra. En la actualidad, los restos del Duca di Génova reposan a 35 metros y aunque no es un buceo frecuentado ni conocido por la mayoría de los buceadores, despierta como todos los pecios la insaciable sed de aventura que acompaña nuestras incursiones a las profundidades de la historia. Nada en Sagunto recuerda aquel hecho, ni a sus víctimas aquella noche que la Primera Guerra Mundial se coló en su playa. No sé vosotros, pero yo no tenía ni idea de esta historia hasta que Jenny Seal, lo siento, no me sale llamarte de otro modo, me escribió para proponerme hablar de ella. Así que estoy doblemente contenta. Lo primero por descubrir una de las muchas historias que conformaron la Primera Guerra Mundial. Es impresionante todo lo que no conocemos y aprender siempre es bonito y más cuando se trata de historia y el mar. Y lo segundo, por lo que estoy muy contenta, es porque es la primera vez que alguien me escribe para participar en Bajo las Olas sin haber escrito el texto del audio en Escápate previamente. Así que muchísimas gracias, Juan. Y ahora a por la segunda parte del programa. Si hay un mundo que parece que está en auge dentro del buceo en los últimos tiempos, es el buceo en cuevas. De eso creo que no cabe duda. Unos se sienten atraídos por explorar nuevas sensaciones, por aprender protocolos específicos, por conocer lugares diferentes, por documentarlos, por darlos a conocer a quienes no nos atrevemos. Como todo, cada uno tiene unas motivaciones diferentes. Una de estas motivaciones es también poder investigar y poder ayudar a otros investigadores con sus estudios. Belén Andrés, instructora GUE, nos habla precisamente sobre esto, sobre cómo afrontó ella en primera persona su participación en un proyecto de una cueva en Cerdeña.
día recibí un correo electrónico de mi instructor de Cave 1 EITC, Andrea Manasic. Project Baseline Cerdeña 2018. Después de haber estado allí el año anterior para hacer el curso y enamorarme de la isla, no pude decir que no. Reservé mi plaza y ya solo quedaba esperar a que llegase julio, aunque primero tocaba prepararlo todo. Cómo llegar, cómo llevar todo el equipo... Esto ya no iba a ser solamente una clase donde podía coger un vuelo fácilmente. Necesitaba llevar todo el equipo de buceo que pudiera servir para contribuir al proyecto. Alguien podría necesitarlo. Este año ha sido la 4ª edición de ese proyecto y una prueba del éxito ha sido que Mara necesitó 2 semanas para poder incluir en el programa a todos los buceadores interesados. Además, al haber más gente, también había más tareas que los buceadores podrían hacer en general para el proyecto. Siempre hay cosas que hacer en las cuevas. Con las ediciones anteriores del proyecto ya había quedado claro cuáles de los trabajos iban a ser relevantes, emocionantes e iban a tener trascendencia desde un punto de vista científico, con varios buzos WE citados en publicaciones. Este año, además, debíamos partir de sus trabajos y de los datos que ya habíamos obtenido, proporcionando más detalles donde nos pedían y era necesario, dentro de las cuevas estudiadas, que eran Beltorrente y Bumarino. Pero este año, además, teníamos que extender el estudio a una nueva cueva, Utopia. Para mí fue muy gratificante y emocionante participar en este proyecto. Además, una de mis motivaciones principales para unirme a WE y pertenecer a esta comunidad era la posibilidad de participar y contribuir en el buceo. Así que aquí estaba, en mi segundo proyecto de buceo de WE. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegar? La verdad es que esta vez estaba obligada a volar. Tenía la boda de una muy buena amiga el sábado anterior y no había otra opción, así que necesitaba también a alguien que pudiese llevar en coche todo mi equipo. Para ser sincera, las 2 opciones son muy sencillas, e hice una combinación de ambas, volar a la ida y coger el ferry con el coche a la vuelta, también combinado con un poco de conducción y, cómo no, perderme. Además, ese domingo cuando llegamos, Calagonone estaba de fiesta, y había unos fuegos artificiales preciosos para celebrar la patrona del mar. Un gran inicio de la semana. A medida que se acercaba el día del proyecto, comencé a preguntarme qué tarea se me asignaría y con quién bucearía. Además, de la lista de buceadores solo conocía unos pocos, y la mayoría eran buceadores de rebreather y scooter, a quienes seguramente se les asignarían labores diferentes. Pero bueno, nada podría haberme preparado para la primera tarea en este proyecto. ¿Cuál era la meta? Topografía de la sección seca al final de la primera T en Beltorrente. ¿Quiénes éramos el equipo? Álvaro, Robbie y yo. Además de todo esto, llegar el domingo por la tarde significaba que todo el tiempo que teníamos para preparar y planear la inmersión se reducía a 15 minutos el mismo lunes por la mañana, antes de que los barcos comenzaran a salir a las diferentes cuevas desde el puerto de Calagonone. Y además, el primero salía a las 8:30 de la mañana. Ese mismo día conocí a mis 2 compañeros de buceo, que se convertirían finalmente en mis compañeros también de toda la semana. Tan solo fue 10 minutos antes de que el barco estuviese preparado. Teníamos todo listo. Una inmersión de nivel Cuevas 2, con litros 32 de gas de fondo y una etapa. Eso debería ser suficiente para llegar a nuestro objetivo. La única discusión que en realidad tuvimos fue: ¿dónde vamos a llevar los cascos de espeleología SICA? A otros equipos, dependiendo de su nivel de formación, se les asignarían tareas diferentes. Instalar el carrete, colocar las primeras estaciones, tomar muestras de sedimentos en diferentes puntos. Y estos diferentes puntos pueden ser la entrada, por ejemplo, o a unos 60 minutos hacia el interior de la cueva. Además, también había que instalar varias estaciones de medición, fotogrametría, modelos 3D. Como he dicho, siempre hay trabajo que hacer en las cuevas. Además, mientras escribo esto, en el ferry de vuelta, todavía estoy sorprendida de lo fácil que es todo cuando partimos todos de una amplia base de estandarización de equipos, de gas, de planificación, de deco, de procedimientos. Es lo que se llama una comunidad global de buzos locales. Suena bien, ¿eh? Esto es tan único que sigue haciendo volar mi mente. Además, es posible dejar al lado todas mis preferencias personales para poder aprovechar todo esto. Aunque, para ser honesta, mi preferencia personal en este proyecto era la ciencia.
Hablando de preferencias personales, ¿cuál es el objetivo? Pues el primer día, un éxito. Logramos inspeccionar y medir toda la parte seca de la cueva, hasta que se volvió tan estrecha que para continuar necesitábamos arrastrar todo el equipo, además de cuerdas y equipo especializado de cuevas secas. Además nos llevó bastante tiempo. No teníamos demasiada experiencia en esto, así que salimos a la superficie en el barco después de 8 horas nadando hacia la salida, con la esperanza de que todo el lodo de nuestro equipo se hubiese limpiado. Ahora, de vuelta a tierra. ¿Qué toca? Llegar al centro de buceo, limpiar el equipo, reunión de equipo, debriefing. ¿Qué hemos hecho? Le tenemos que explicar al Project Manager qué es lo que hemos hecho durante ese día, qué problemas habían surgido y cómo se pueden solventar. Además, nos asignaron más tareas para el día siguiente. Como no puede faltar, una gran parte de todos estos proyectos, que es la vida social. Puedes conocer a buceadores de todo el mundo, compartir opiniones diferentes, sitios de buceo, conocer nuevos amigos. Además, el primer día nos fuimos todos juntos a cenar y, por supuesto, claro, somos muy frikis, estuvimos discutiendo durante bastante tiempo sobre cómo usar la herramienta mNemo y eso que vamos a pasar juntos toda la semana. Pero bueno, después de un poco de Aperol Spritz y una comida increíble, nos fuimos a dormir. Nos esperaba una gran semana. Llegamos al final del número de otoño. Vienen por delante los meses fríos, época de traje seco o de viajes a lugares cálidos o las dos cosas. Nosotros seguiremos con nuestras salidas, entrenamientos, talleres, dando salida a todas nuestras ideas locas y, cómo no, pues a preparar el siguiente número de Escápate. Es algo muy usual cuando animamos a la gente a participar en la revista o en este podcast, escuchar que ellos no tienen nada que contar, y eso es una de las grandes mentiras que solemos escuchar. Todo el mundo tiene algo que aportar y que enseñar a los demás, y pueden ser multitud de cosas. Desde la sensación que tuviste aquella primera vez que te plantaste un neopreno, la inmersión más mágica que has hecho, ese viaje con el que siempre soñaste. Hay multitud de cosas que desde Oceánides os animamos a que no os quedéis con ello dentro. Nunca sabes cuándo tu discurso va a llegar a alguien y le va a alegrar el día porque se ha dado cuenta que no es el único que le pasó lo mismo con el neopreno, o va a recordar sus sensaciones de su mejor inmersión, o descubrir cuál quiere que sea su próximo destino de buceo. Y así me podría estar hasta el infinito, pero tranquilos que no os doy más la murga. Muchas gracias a Juan y Belén por haber hecho posible este número. Muchas gracias a ti que estás al otro lado. Espero que te haya gustado y nos vemos el 1 de febrero. Feliz espera y felices meses. Chao.